4 de Lucas, versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido todas las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que le dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, que declaraba todas las escrituras que le decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde el día y ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Miren el sentimiento en su corazón, ¿verdad? El poder de Dios en su vida cuando Jesús mismo caminaba con ellos. Ellos estaban tristes, obviamente lo que había pasado no era para menos. El maestro había sido ejecutado, le habían dado muerte de cruz. Estos 2 discípulos desanimados se van un poco más al norte, a Emaús, al norte de Jerusalén, un poco más abajo. Recordamos que Jerusalén era una tierra rocosa, una tierra alta. Iban desanimados, sin expectativa alguna, no se habían quedado ya en Jerusalén. Y en el camino aparece Jesús. ¿En qué momento? Hagas esa pregunta. ¿En qué momento aparece Jesús en la vida de Jeremías? ¿En qué momento aparece Jesús en la vida de estos 2 discípulos? Esto podía haber quedado desapercibido, pero fue escrito en su palabra. Fue escrito en su palabra, está registrado. Lo dice la Biblia que los santos hombres de Dios fueron inspirados y así escribieron estas santas palabras. En el medio de su desánimo, en medio del desánimo apareció Jesús y pudo hablar muy de cerca con ellos. Jesús podía haber hablado a los discípulos que estaban esperando su promesa, aquellos que se mantuvieron firmes. Podríamos hablar de Juan, de María, que estuvieron hasta lo último en la cruz. Pero él fue a 2 discípulos, Cleofas, Juan, el otro no conocemos el nombre, y habló con ellos en su momento de desánimo. Y me encanta Jesús porque empieza a hablarle, empieza a traer de acuerdo de las escrituras, de las promesas de Dios, de lo que Jesús tenía para ellos. Dice que en un momento se estaba yendo, hizo Jesús como que se iba más lejos, y allí estos 2 discípulos no querían que él se fuera. Quédate con nosotros, la noche ya declina, ya se está haciendo tarde. ¿Cómo el poder de Dios los sedujo? La palabra de Dios los sedujo. Tal cual había pasado Jeremías, la palabra de Dios lo había seducido, lo había comprado, lo había ganado, porque el amor de Dios es incomparable, hermano. Usted no puede experimentar otro amor como el de Dios. Usted puede experimentar quizás sí el amor entre marido y mujer, entre los hijos, en fin, lo que usted crea que es más fuerte en su corazón, pero el amor de Dios no se compara con ninguno. Lo que Dios hizo por tu vida y por mi vida, nadie lo va a hacer, hermano. Somos deudores a la cruz. Somos deudores a la cruz. Y me encanta el Señor porque se sienta con ellos. Ahí parte el pan y le convida. Y dice que en un instante se le abrieron los ojos.
Muchas veces, hermano querido, en medio del desánimo, los ojos nuestros están cegados. No podemos ver lo que Dios está haciendo. Es una gran verdad. Cuando estás triste, cuando tenés problemas, cuando parece que la plata no alcanza, cuando parece que la familia no se acomoda, cuando parece que los problemas cotidianos siempre siguen y nunca se cortan, usted no puede ver a Dios en ese momento, pero Dios está trabajando. Dios tiene sus medios, sus recursos, Él sabe cómo hacerlo, Él conoce bien el corazón de cada uno, ¿o no? Claro que es así. Que el desánimo no te impida ver lo que Dios está haciendo. Que el desánimo no te impida lo que Dios va a hacer, hermano, y con fe podemos levantarnos y decir como poderoso gigante Dios me está protegiendo, como dijo Jeremías. Como poderoso gigante Él se va a encargar de mí, de mi situación, y Él lo va a hacer. ¿Cuándo Dios te ha fallado? Ahora te pregunto para ti en esta mañana. ¿Cuándo Dios te ha fallado? Sí. Usted podrá decir, ninguna vez. Usted se pone a pensar en ninguna vez. Diga la verdad, sea sincero con usted mismo. Dios no te falla. Nosotros sí fallamos muchas veces, pero Dios no te va a fallar. Dios no te va a dejar tirado, como decimos muchas veces. Él sabe y te conoce, Él sabe muchas veces que en tu desánimo usted puede hablar más de cerca, y por eso lo permite muchas veces. A veces cuando andamos nublados con las muchas luces de esta vida, casi que se hace imposible a Dios hablar. Aunque por su misericordia Él trabaja, nos baja a tierra. Pero Él te habla mejor cuando estás más receptible, cuando está tu corazón más vulnerable, vamos a decir, para recibir su palabra, más dócil. Y es así muchas veces. Y gloria a Dios por el desánimo, así que usted hoy va a dar gracias por los momentos de desánimo, porque eso va a ayudar a fortalecer su vida espiritual y su relación con Cristo. Ellos no pueden entender, y me encanta sobre el final. En el versículo 31 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas Él desapareció de su vista, y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Qué lindo que el poder de Dios habla en nuestras vidas, hermano. Usted podrá decir: sí, yo creo en Dios, yo oro, leo la Biblia, pero no hay nada más lindo que sentir el ardor de Dios en nuestro corazón. No hay nada más lindo, eso cambia, eso te transforma, eso te ayuda a seguir adelante. Qué lindo, hermano, cuando usted ora a Dios, dice: Señor, toca mi vida, toca mi corazón, date esa oportunidad para poder experimentar la presencia de Dios en tu vida, que va a cambiar tu realidad, que va a cambiar tu vida, que vas a ver las maneras de cosas distintas, y tu óptica espiritual va a ser diferente, porque muchas veces está nublada. Qué lindo es el Señor. Salmo 39, 139, Salmo 139, versículo 7, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿A dónde iremos de la presencia de Dios, hermano? Muchas veces que en los momentos de desánimo parece que nos queremos esconder. Parece que no queremos hablar con las personas porque quizás nos daría un poco de vergüenza contar nuestra realidad o nuestros procesos espirituales, nuestro corazón. Pero de Dios, hermano, no nos podemos esconder. Y podemos confiadamente, como dice la palabra de Dios, entrar al trono de la gracia y hablar cara a cara con nuestro Dios. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si fuera lo más alto, decía el salmista, allí tú estás. Si fuera lo más bajo, allí tú también estás. Qué lindo es el Señor. Qué lindo cuando Dios nos habla. Isaías, el versículo, capítulo 40, unos pasajes muy conocidos. Isaías, capítulo 40, versículo 29 al 31, dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas.
Te dice que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Estás desanimado? Él te va a dar la fuerza necesaria para seguir. ¿Estás cansado? La va a multiplicar esa fuerza. Qué maravilloso es nuestro Dios. Aprendemos a ver la faceta tierna y delicada de Dios en los momentos de desánimo. Elías estaba desanimado también. Él estaba escondido allí en una roca. Y Dios se muestra de distintas maneras. A través aparece un fuego, un torbellino, aparece un viento fuerte, aparece un terremoto. Y dice que en el suave, apacible viento estaba la presencia de Dios. Miren qué hermoso es el Señor. ¿Usted pensaba que Dios lo estaba condenando? Eso es la mentira del diablo. Y muchas veces te dice, vos estás así porque te estás pagando un pecado que habías hecho, estás haciendo esto y lo otro. No, hermano. Ese pensamiento son del mismo infierno. No lo vas a lograr, no vas a poder hacer esto, no vas a poder siempre la misma. No, eso es una gran mentira. Que muchas veces el diablo nos quiere plantar, hermano, para que su vida espiritual usted claudique en ese camino, como Jeremías estaba allí, desanimado. Cuando quise claudicar, la presencia del Señor me sostuvo, fue mi corazón tocado. Y él pudo soportar, él pudo aguantar porque Dios lo había levantado. Qué lindo es el Señor, hermano. Yo no sé lo que está tú pasando, lo que estás pasando en tu vida. Yo no sé lo que Dios quizás te está hablando en esta mañana, pero no quiero ir más lejos. Yo creo que es bien claro lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si adoramos a Dios? Me encantó esta última alabanza que estaba entonando David. Hablaba mucho acerca de este tema. No sé si David la puede cantar, tenerla de fondo para poder orar a Dios.